Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital y que está dirigido a todo público. Mi nombre es Valentina Espinosa y el día de hoy vamos a conversar sobre la rosácea y cómo cuidar la piel de esta afección dermatológica. La rosácea es un problema común de la piel que causa enrojecimiento y vasos sanguíneos visibles en la zona facial. Y aunque esta afección puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en mujeres de mediana edad que tienen la piel clara. Para hablar de esto, hoy día tenemos un gran invitado que nos va a hablar sobre el tema. Nos acompaña hoy el doctor José Luis Gatica, quien es médico cirujano de la Universidad de Chile. Él además es especialista en dermatología y venerología de la Universidad de Chile y por supuesto es director de nuestra célula de teledermatología del Departamento de Salud Digital. Bienvenido doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola Valentina, mucho gusto de estar aquí nuevamente y sobre todo para poder conversar de temas tan frecuentes como la rosácea. Ahí vamos a resolver todas nuestras dudas. Antes de comenzar a hacer las preguntas al doctor, les recuerdo a todos que el chat está disponible para que nos puedan enviar sus preguntas o comentarios que obviamente el doctor nos va a ayudar a resolver al final de la charla. Doctor, para partir, si nos puede contar qué es la rosácea. Bueno, como tú muy bien lo mencionabas, la rosácea es una enfermedad inflamatoria. Hay cosas que vamos a ir marcando en su definición. Una enfermedad inflamatoria es una enfermedad crónica. Una vez que aparece, se queda con nosotros y no desaparece. Hay que aprender a convivir con ella, hay que aprender a ver cómo debemos tratarla, pero no se nos va a quitar. Por eso es súper importante cuando los pacientes acuden a la consulta, nosotros siempre les informamos que esto es una afección que es crónica, donde ellos van a tener que aprender a trabajar a lo largo de su vida con esta enfermedad y ellos van a tener que tener varias conductas que van a ayudar mucho en el manejo de la rosácea. Finalmente, la rosácea tiene varios componentes que van haciendo que se genere una mayor vasodilatación en la zona centrofacial, básicamente frente, nariz, mejillas, mentón, que son las clásicas zonas de afección de la rosácea, y aparece este flashing, este eritema facial que hace que la gente se vaya poniendo rojita. También pueden ir apareciendo otras cosas junto con esto, por ejemplo, granitos que parecen espinillas también, que se llama rosácea pápulo-pustular. También puede aparecer un compromiso ocular, también se genera una vasodilatación a nivel ocular y genera mucha sintomatología ocular. Y también tenemos rosáceas, por ejemplo, la fimatosa, cuando empiezan a crecer ciertas zonas de nuestra cara, como la nariz, la ceja, el mentón, inclusive hasta las orejas, podría llegar a tener este tipo de afección. Doctor, ¿y la rosácea es una enfermedad hereditaria? Tiene un componente hereditario. Los diferentes estudios hablan de un 30 a un 40% de los pacientes que tú les preguntas si algún familiar tiene rosácea y tienen a lo menos un familiar con esta misma afección. Por lo tanto, es una condición genética, pero también a la vez que puede ser heredada. Es decir, hay pacientes, familias que pueden no tener ningún antecedente de rosácea y el paciente presentar la rosácea, pero también hay muchas familias que se caracterizan porque son todos rojitos. Nos mencionó que esta es una patología que puede ser hereditaria, pero ¿puede ser contagiosa? No, en ningún caso es contagiosa. Lo que sí puede haber, y es bien importante conversarlo, es que hay una sobreinfección. En los pacientes que tienen rosácea pueden sobreinfectarse con un parásito que es el Demodex, que todos tenemos en nuestra piel, pero las condiciones de la rosácea, de una rosácea mal controlada, pueden hacer que este parásito empiece a proliferar dentro del folículo. El parásito está ahí en cantidades de 1 a 2 por folículo, pero cuando empiezan a tener rosáceas descontroladas, este parásito puede crecer y multiplicarse y generar un proceso más inflamatorio a la vez, hacer que la rosácea empeore mucho más. Y eso, si bien es cierto, tampoco va a ser contagioso, porque todos tenemos ese mismo parásito. Ahí podríamos hablar de algo de infección en una rosácea, pero en ningún caso contagiosa. ¿Y cuáles son los factores que desencadenan la rosácea? Esta es la pregunta más importante. Esta es la pregunta donde la tenemos que desarrollar y que a todos nuestros
pacientes que están viendo este programa les debe quedar claro, porque aquí es donde ustedes pueden hacer mucho y donde el médico solo cumple con mencionarlo, pero el paciente con esto puede lograr ayudar mucho en el tratamiento de su rosácea. Yo podría decir que casi esta pregunta podría ayudar a resolver el 80% del manejo de la rosácea. Entonces, los principales factores desencadenantes o agravantes de la rosácea son el sol, el calor, es tremendamente importante y los vamos a ir desglosando después de a poquito. Sol, calor, chocolate, ají, aliños, condimentos, alcohol, café, frutos secos, estrés. Estos son los principales factores desencadenantes y agravantes de la rosácea. El sol genera, bueno, ustedes saben, ¿cierto?, un estímulo importante a nivel de la piel que va a desencadenar muchos de estos factores que yo les mencioné, desencadenan las mismas vías a nivel cutáneo eh, y terminan eh, generando inflamación y generando vasodilatación. Entonces, el sol evidentemente es algo que todos podemos controlar y no necesariamente usando filtro solar, sino que también podemos cuidarnos del sol teniendo conductas que nos provengan del sol. Por ejemplo, el uso adecuado de sombrero, el uso adecuado de anteojos, ¿cierto? El uso de una ropa adecuada, el no exponernos al sol en ciertos horarios entre las 12 y las 4 de la tarde directamente. Bien, eso es súper importante, lo podemos hacer y si a eso le sumamos el buen uso de un filtro solar, también nos vamos a estar protegiendo mucho. El calor. El calor puede ser las duchas calientes, porque habitualmente a la mujer le gusta ducharse con agua caliente, ¿cierto? Y esto es un factor súper importante. Uno les pregunta, ¿tú sales de la ducha con la carita roja? Sí, doctor. Claro, entonces tenemos que empezar a bajar la temperatura del agua. Eso es crucial. La alimentación, cuando uno consume alimentos muy calientes, también podría generar esto. El trabajo, hay personas que trabajan en cocina, por ejemplo, que están expuestas a altas temperaturas, también es un factor que les va a desencadenar la rosácea. Hay deportes que hacen que también estemos trabajando a altas temperaturas y hay inclusive un yoga que se hace, ¿cierto?, a altas temperaturas que yo lo desaconsejo, sobre todo en los pacientes que tienen rosácea. El chocolate, por su capacidad vasodilatadora, también es un factor agravante en algunos pacientes. No todos tienen la misma calidad ante estos distintos estímulos. Hay pacientes que al sol les afecta más, hay pacientes que el sol les afecta menos, ¿sí? Hay gente que come chocolate y inmediatamente empiezan a ponerse rojos, se llenan de grano, y hay pacientes que no. Varía mucho de persona a persona. El ají, los aliños, los condimentos, también son claramente factores desencadenantes. El alcohol también es tremendamente importante y la idea no es que la gente deje de hacer todo esto, sino que con todos estos factores, si nosotros disminuimos o tratamos de ir bajando de todo un poco, es posible que nosotros podamos poder consumir un poco de una cosa, un poco de otra cosa. Pero si habitualmente estamos consumiendo alcohol los fines de semana, estamos comiendo frutos secos, nos comemos el pocillito de maní, después tomamos un cafecito y comemos chocolate, claramente nuestra rosácea va a estar descontrolada. Entonces de a poquito hay que ir bajando eso. El café también, el café es letal para la rosácea. Y siempre me preguntan, doctor, ¿pero puede ser descafeinado? Es el café lo que genera esto. Por lo tanto, hay que reemplazarlo por el té de manzanilla, ¿cierto? El té verde, alguna de estas otras cositas, y no tan caliente, porque también genera calor. Y lo más difícil, obviamente, el estrés emocional, que a todos nos afecta, y claramente los pacientes también lo refieren. Dicen, doctor, yo paso por un problema y me pongo roja inmediatamente, ¿cierto? Doctor, ¿y cuáles son los síntomas o características principales de la rosácea? Lo más importante es, la paciente viene, habitualmente, como tú muy bien dijiste al inicio, la rosácea afecta mucho más frecuentemente a las mujeres, afecta mucho más frecuentemente a las mujeres blancas, a las mujeres más morenas se les nota menos, pero también pueden tener rosácea. Y la principal característica es este flashing, es decir, este enrojecimiento que va y viene. Bien,
hay enfermedades que son de cara roja y son persistentemente de cara roja. Eso no es rosácea. La rosácea es cuando el eritema aparece y desaparece con estos factores desencadenantes. Después se nos puede ir sumando también resequedad de la piel, tantas veces que la piel se nos pone roja, se nos inflama, ¿cierto? Podemos empezar a tener otros síntomas asociados como efectivamente la resequedad, el ardor, edema, es decir, hinchazón de la piel porque se inflama y empieza a salir un poquito de líquido de los vasos sanguíneos y eso va generando una piel más gordita, más acartonada. También empiezan a aparecer las papulopústulas que les decimos nosotros, que son como espinillitas, ¿sí? Puntitos rojos que van y vienen, a veces más, a veces menos, más pequeños, más grandes, a veces son verdaderos furúnculos en la cara y la gente hace gran compromiso facial. Como les mencionaba también, hay molestias oculares en algunos pacientes, ojo rojo, ojo seco, picazón, eh, y ya en las partes más severas, que va a afectar mucho más frecuentemente a los hombres, en este caso, más que a las mujeres, que son las rosáceas fimatosas, cuando ya nos empieza a crecer la nariz, o el mentón, o las cejas, ¿sí? Esas son ya más rosáceas poco frecuentes, pero que afectan más al hombre. ¿Y es posible que esta patología se pueda curar o siempre va a haber algún tipo de recaída? Siempre, siempre. Por concepto, es una enfermedad crónica que no tiene cura, sí tratamiento. Y el tratamiento, si lo llevamos bien, podemos tener una rosácea súper controlada. Hoy día tenemos medicamentos, tenemos las conductas, tenemos alguna aparatología que también podemos usar para el tratamiento, pero no para la cura. Y, doctor, ¿cómo se puede entonces evitar la exacerbación de esta enfermedad? Las exacerbaciones las evitamos previniendo los factores desencadenantes. Eso es clave, como les decía, ese es el 80% del tratamiento de la rosácea. Por eso yo soy siempre súper enfático en la consulta. Mi primera receta es entregarle la lista de los factores desencadenantes. Si nosotros no hacemos hincapié en que esos son los factores más importantes, el paciente cree que el tratamiento está hecho con las cremas, con las pastillas, y eso dificulta más una buena respuesta al tratamiento. Por eso es súper importante tener en consideración que lo más importante son los factores desencadenantes. Y después nosotros tenemos herramientas, un buen limpiador para que la piel se limpie de acuerdo al tipo de piel que tenga, que no sean agresivos porque también van a generar irritación local algunos productos y van a desencadenar o van a agravar una rosácea. Eh, También podemos usar cremas hidratantes, que también son importantes para preparar bien la piel, para tenerla bien nutrida y así pueda recepcionar mejor los medicamentos que nosotros vamos a querer entregar, que también van a ser de manera tópica. Y aquí usamos algunos antibióticos, por ejemplo, el metronidazol, usamos la ivermectina, usamos el ácido acelaico, usamos el alfa-bisabolol, varios principios activos que a veces los mandamos a formular o los recetamos directamente con algún preparado ya establecido. Siempre tiene que ir acompañado un filtro solar dentro de nuestra rutina y a veces, dependiendo del compromiso de los pacientes, podemos dejar medicamentos a tomar también. ¿Y cuándo es el mejor momento para acudir a un profesional? Excelente pregunta, excelente pregunta. La rosácea, gracias a Dios, no es una enfermedad grave, no es una enfermedad severa, pero sí compromete mucho la calidad de vida de los pacientes que la padecen. Y uno muchas veces ve pacientes súper jóvenes consultando por rosácea porque la verdad es que hoy día nuestra apariencia es súper importante y hoy día le estamos dando una tremenda importancia al cómo nos vemos. Entonces, yo diría que mientras más temprano nosotros empecemos a tratar y a educar a nuestro paciente en el manejo de la rosácea, mejor va a ser su respuesta, porque va a tomarlo como conductas, como algo que va a tener que vivir con eso, y mientras antes se empiece a cuidar, mejor va a recepcionar esos consejos, más fácil va a ser poder tomar buenas conductas. Cuando un paciente ya lleva 45, 50 años y ya
vive su vida como está acostumbrado a vivir, toma alcohol, toma café, come como quiere, es difícil a esa edad empezar a cambiar esas conductas. Entonces, por eso es mejor, mientras más temprano uno entienda de qué cosas se debe cuidar, es mucho más fácil después el tratamiento. Y doctor, yo que sé que a toda la gente le importa mucho, consejos para mantener la rosácea controlada. Como les decía, súper importante, un limpiador adecuado para su piel. Hay piel para pieles grasas, hay para pieles sensibles, ¿cierto? Para pieles más secas. Tiene que ser una limpieza suave, no tienen que ser limpiezas agresivas, no tenemos que exfoliarnos la piel, tenemos que solo entender que este es un paso importante, pero una limpieza del día a día. Tenemos harta contaminación, ¿cierto? Hay distintas ciudades que tienen más o menos contaminación, pero la limpieza tiene que ser sutil, solo para sacar lo que está encima sin tener que desengrasar nuestra piel. Nuestra piel tiene una protección natural y esa protección natural muchas veces nosotros la sacamos cuando usamos limpiadores que son muy agresivos. Después tenemos que tratar de mantener nuestra piel bien nutrida con alguna crema hidratante. Hay muchas en el comercio, muy buenas, no necesariamente tienen que ser cremas caras. Y también uno tiene que ir buscando una crema hidratante que sea acorde a su tipo de piel. Pieles más secas, más tirada a la crema, pieles más oleosas, tratamos de usar bases en gel, por ejemplo. El uso de un buen filtro solar, también lo mismo, un adecuado uso del filtro solar, ponerlo media hora antes de salir, repetirlo cada 2 horas si voy a estar expuesto, bien, acordarse de que si está nublado igual me van a llegar los rayos ultravioleta, por lo tanto nosotros deberíamos usar un filtro solar todos los días. Entonces, con esas tres cosas, una buena limpieza, una buena hidratación, un buen filtro solar, ya estamos teniendo una piel que va a estar bien cuidada y que probablemente va a responder mucho mejor a la rosácea. Y después nosotros tenemos que ver ahí qué tipo de medicamentos puede requerir. Y ojo, las pieles con rosácea son pieles más sensibles, entonces muchas veces el uso de serum o cremas anti-envejecimiento pudieran generar una irritación y una activación de la rosácea. Por eso siempre es bueno tratar la piel con rosácea y luego de que la rosácea está calmada, nosotros podemos después empezar a hacer otros tratamientos en esa piel. Doctor, nos han llegado varias preguntas al chat referentes a este tema. La primera pregunta que nos hacen, ¿el uso de camas solares también contribuye a la exacerbación de la rosácea? Sí, efectivamente en otros países como Brasil, por ejemplo, estas camas solares están prohibidas por ley porque se sabe que generan cáncer de piel. Entonces, hoy día, no sé, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, pues no deberíamos hablar de camas solares, no deberíamos ni siquiera tener presente de que voy a ir a un solar. Eh, Eso sería como, no sé, es como ir a decir, ya, me voy a ir a poner en una cama para que me dé cáncer de piel en el futuro. No, no, no. Pero está bien, existe todavía y la recomendación es no hacerlo. Muy buen consejo, entonces. También nos preguntan, ¿una alergia dermatológica podría confundirse con rosácea? Claro que sí, claro que sí. Por eso es importante saber, hay pacientes que llegan a la consulta con la cara roja y nosotros tenemos que ver por qué está esa cara roja, cuáles son sus desencadenantes, cómo partió esta cara roja, cuánto tiempo tiene la cara roja, qué otros síntomas asociados tiene esta cara roja, qué se puso la paciente antes o durante el episodio de tener la cara roja. Todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que conocerlas antes de hacer el diagnóstico de rosácea, porque claro, muchas veces hoy día el diagnóstico de rosácea está bastante manoseado, porque cualquier persona con la cara roja dice, ah, tiene rosácea. No, efectivamente no es así. Hay caras rojas y caras rojas de distintas etiologías y efectivamente una alergia puede ser una de ellas. ¿La rosácea puede provocar picazón o eso se trataría de otra enfermedad? Efectivamente la rosácea puede picar. No es que sea el síntoma habitual, pero toda rosácea puede presentar, como les decía, picazón producto de que la piel se está inflamando, la piel está sufriendo un proceso y eso puede hacer que se descame, que se hinche,
que le salgan estos granos, que pique, y efectivamente puede tener toda esa sintomatología. Otra de las preguntas que nos llegan al chat, nos comentan: sufro de rosácea y durante el invierno mi cara se reseca demasiado. ¿Es normal que el frío me afecte? Sí, esa es otra condición que también está dentro de los factores desencadenantes. Los pacientes que se someten a frío extremo también, en el fondo los cambios de temperatura también pueden generar una activación de la rosácea. Y el frío per se, en el invierno todos vemos cómo se nos seca mucho más la piel en general, no solo el rostro. Y por eso en los meses de invierno tenemos que ser mucho más cuidadosos con la hidratación de la piel. Y esos son los consejos que dábamos al principio: tener una buena limpieza, tener una buena hidratación y un buen filtro solar. Eso es clave para todo tipo de piel. Otra pregunta que nos llega al chat: si tengo rosácea, ¿el maquillaje me puede hacer peor? Así es. Hay maquillajes y maquillajes. Maquillajes de buena calidad, maquillajes de no tan buena calidad. Hay pieles que van a estar activas, que van a tener una rosácea activa, y muchas veces ese maquillaje que antes no le hacía mal, ahora le puede hacer mal, porque está en un momento de actividad de su rosácea. Por eso siempre, como les decía, es importante. Tratamos la rosácea y luego podemos hacer otras cosas. Otra pregunta que nos llega es con respecto al uso de cepillos para limpiar la piel. ¿Se aconseja o no se aconseja? Mira, todo lo que sea agresivo, todo lo que sea abrasivo para la piel no es el ideal en una piel que tiene una patología. Si yo tengo una piel normal, tengo una piel sana y quiero hacer un cepillito de vez en cuando, un cepillito suave, ¿cierto? No deberíamos tener ningún inconveniente. El problema es cuando nosotros hacemos esto en una patología. Ahí es cuando tenemos problemas. Entonces, estos cepillitos están indicados en pieles sanas, pieles normales, ¿cierto? Que no tienen ni una patología y con cierta intensidad y frecuencia. Pero si yo voy a hacer esto mismo en una piel que está dañada, que está inflamada, que está enferma, con una rosácea activa y no tratada, lo más probable es que me vaya a hacer peor. Ya estamos llegando casi al final de las preguntas, doctor, pero nos va a dejar una última pregunta en el chat. ¿La rosácea se da solo en el rostro o también puede dar en algún otro lado del cuerpo? En general, la rosácea es una patología que afecta el rostro, pero también podría afectar un poco el cuello y el escote. Sí, no es lo frecuente, pero también se puede afectar estas otras zonas. Gracias por responder todas nuestras preguntas, doctor. Antes de que lleguemos al final, ¿hay alguna recomendación, algún consejo general que quisiera dejar a modo de conclusión? Sí, como tú muy bien decías, es importante hacer una consulta temprana con su médico. Creo que eso ayuda mucho a mejorar las conductas desde temprana edad, para así evitar tener rosáceas muy descontroladas. Aprender a tener una rutina, que hoy día está tan de moda el skincare, ¿cierto? Que no necesariamente tenemos que tener skincare de 20 pasos, tienen que ser simples, tienen que ser sencillos y adecuados para cada piel. No más pasos son mejores, ojo con eso. El tratamiento, la rosácea tiene tratamiento, podemos nosotros ayudarnos con el tratamiento. Ojo, que tenemos láser, que también lo he escuchado mucho, que dicen: doctor, voy a curar la rosácea con el láser. El láser no cura las rosáceas, el láser nos ayuda a tratar también las rosáceas. Tiene su objetivo, tiene su utilidad, nos ayuda mucho cuando ya hay una carita que está muy roja, cuando las caritas tienen estas venitas que están dilatadas, ayuda muchísimo el láser, pero no es la cura. El tratamiento es un tratamiento que tiene que ser llevado desde varios pilares, como les decíamos: buena limpieza, buena hidratación, buen cuidado del sol, buenas conductas de autocuidado y en algunos casos algunos medicamentos tanto tópicos como orales, y en algunos casos el uso del láser. Muchísimas gracias por todos esos consejos, doctor. Gracias por su participación. Le agradecemos también a todos aquellos que se conectaron hoy por acompañarnos. Como siempre, el video de esta entrevista va a estar disponible dentro de los próximos días en nuestro canal de YouTube, que lo pueden ver el link en pantalla. Ahí pueden encontrar también las charlas anteriores por si se las perdieron.
Les compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y conozcan cuáles son nuestras próximas charlas en línea. Y los dejamos invitados para el próximo martes 30 de noviembre a las 14 horas, como siempre, donde hablaremos sobre el VIH a propósito del Día Mundial del SIDA. Muchas gracias a todos nuevamente y nos vemos en el próximo Hablemos de Salud. Chao, doctor, gracias.